Al menos 21 muertos dejó un ataque de Tel Aviv contra una zona de evacuación cerca de Rafah. Este le sigue a una ofensiva aérea israelí contra otro campamento el fin de semana. De otro lado, España, Irlanda y Noruega aprobaron el reconocimiento del Estado palestino en medio de la condena de funcionarios de Netanyahu. El Parlamento de Georgia anuló el veto impuesto por la presidenta del país a la polémica ley de agentes extranjeros y que exige que grupos que reciben fondos del exterior se registren, lo que generó intensas protestas y denuncias por censura. Culmina la visita de Estado del presidente francés Emmanuel Macron en Alemania. Al final de su viaje, el mandatario galo apeló a la unidad de Europa y a la defensa de la democracia en medio del ascenso de la extrema derecha en el continente. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos con noticias de la guerra en Gaza, donde al menos 21 palestinos perdieron la vida por nuevos ataques del ejército de Israel. Los hechos se produjeron cerca de una zona de evacuación. Entre los fallecidos hay un niño de 10 años. Esto al tiempo que testigos informaron que los tanques de Tel Aviv llegaron hasta el centro de la ciudad de Rafah. El hecho se registra pese al rechazo por otro bombardeo a un campamento el domingo que dejó 45 muertos y por el que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de emergencia hoy, cuando también se registraron protestas en varias ciudades este lunes. Ante las críticas, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que se trató de un trágico accidente. Me desperté con el bombardeo y los niños estaban dormidos. Dije, gracias a Dios están dormidos. Fui a la puerta, dormí en el umbral y todos los niños estaban dentro. Escuché un sonido muy fuerte y encontré humo saliendo de la tienda. Entré a la tienda y encontré a la mujer sangrando y a los niños sangrando. Todos los niños que estaban en la tienda estaban heridos. Ninguno de ellos salió sano. España, Irlanda y Noruega reconocieron el Estado palestino. Con este gesto se suman a los más de 140 países, entre los 193 que conforman la ONU, que ya reconocen a Palestina como un Estado. En el siguiente informe ahondamos en la larga historia y el debate sobre esta cuestión. Fue en 1947 cuando Palestina tuvo su primera oportunidad de ser reconocido oficialmente como Estado independiente. Fue entonces cuando la ONU votó un plan de partición que habría creado dos naciones, Israel y Palestina. Pero los estados árabes y los representantes palestinos consideraron que el plan de las Naciones Unidas era injusto, lo rechazaron y solo Israel fue reconocido. Cisjordania permaneció bajo control jordano durante 2 décadas, con la coalición árabe esperando derrotar militarmente a Israel y establecer un Estado palestino en su lugar. Pero esto fracasó, y en 1967 la Guerra de los 6 días terminó con la ocupación israelí de los territorios palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza. En los años 70 los palestinos regresaron a la ONU, que declaró a la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, como representante oficial del pueblo palestino. En 1987 la primera intifada puso la batalla por la independencia en el centro de atención. Ni Arafat ni otras personas pueden detener esta intifada. Continuará oleada tras oleada hasta lograr una paz real mediante el establecimiento de nuestro Estado palestino independiente. En 1988, la OLP declaró la independencia de Palestina. 78 países lo reconocieron ese mismo año. En los años 90, los negociadores israelíes y palestinos lograron un gran avance con los acuerdos de Oslo. Pero las conversaciones de paz colapsaron en el 2000. A medida que los sucesivos gobiernos israelíes consolidaron su control sobre Cisjordania y construyeron más y más asentamientos, la idea de reconocer a Palestina sin un acuerdo de paz cobró impulso. La UNESCO integró a Palestina como Estado miembro en 2011. Abstención. En 2012, Palestina se convirtió en Estado observador de la ONU. Más de 140 de sus 193 Estados miembros ya lo han reconocido. Con la guerra actual en Gaza, otros como Noruega, España e Irlanda dicen que ellos también reconocerán la existencia de un Estado palestino. Pasamos a Georgia. El Parlamento anuló el veto emitido por la presidenta del país a la polémica ley de agentes extranjeros aprobada por el mismo legislativo a mitades de mayo. Una normativa que desató intensas protestas que denuncian un intento de censura a lo que llaman estilo ruso, ya que exigirá que todas las organizaciones que reciban más del 20% de su financiación del exterior se registren como agentes de influencia extranjera, con multas para quienes no la cumplan.
Creo que hoy es uno de los peores días de la historia de Georgia. Somos testigos físicos y literales de cómo los ciudadanos georgianos, cómo los miembros del Parlamento georgiano están vendiendo a nuestro país. A pesar de que estamos en modo de lucha para luchar contra la ley rusa hasta el final. Creo que todos estamos un poco molestos porque ver que esa traición es obra de manos georgianas es muy difícil. Creo que este día es muy importante para nuestro país porque creo, al igual que la gente que está aquí reunida, que este día determina el destino de nuestro país. Estamos eligiendo entre Europa y Rusia y todas las personas que se han reunido aquí, por supuesto, excepto los policías, pensamos que queremos Europa y Occidente y cada vez más gente se une a nosotros. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, culminó este martes su visita de Estado de 3 días a Alemania, la primera de este tipo de un mandatario galo a Berlín en 24 años. En compañía de su homólogo anfitrión, Frank-Walter Steinmeier, Macron apeló a la preservación de una Europa fuerte mediante el optimismo y como respuesta correcta a inmensos desafíos. Esto en medio del ascenso de la extrema derecha y a puertas de las elecciones europeas. Donald Trump regresó este martes al Tribunal de Nueva York en el marco de los alegatos finales de su juicio. El último acto, tanto para la Fiscalía como la defensa, de convencer a los 12 miembros del jurado de que hay suficientes argumentos para decidir un veredicto en plena campaña presidencial. Lea Giurel nos amplía. El primer juicio penal contra un presidente estadounidense entró en su recta final. Tras 6 semanas de intensos debates, la defensa y la acusación tienen la última oportunidad de convencer a los miembros del jurado, llamados a decidir sobre este caso con colosales apuestas políticas para el candidato republicano en las elecciones del 5 de noviembre. Deberían haber traído este caso hace 7 años, no en medio de mi elección presidencial, donde estoy liderando por mucho a Biden. Lo trajeron justo en medio de las elecciones. Esperemos que no les funcione. Se le acusa a Donald Trump 34 delitos relacionados con la falsificación de documentos comerciales para encubrir un supuesto pago de dinero a la actriz de cine porno Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre una relación sexual que afirma haber tenido con él en 2006 con el fin de evitar un escándalo en pleno final de su campaña presidencial de 2016. Tras los argumentos finales, el juez dará instrucciones a los jurados para orientar sus deliberaciones y a partir de ahí el caso estará en manos de estos integrantes del tribunal. Podrían encontrarlo culpable de los 34 cargos que pesan contra él, podrían encontrarlo no culpable de esos cargos o podrían simplemente no poder llegar a un compromiso unánime, ya que cualquier veredicto de culpabilidad o no culpabilidad debería de ser unánime de acuerdo a las reglas de los Estados Unidos. Si es declarado culpable, el candidato republicano podrá apelar y en cualquier caso presentarse el 5 de noviembre, pero con el considerable peso de una condena penal, mientras que su duelo con el demócrata Joe Biden ya se presenta reñido. El presidente argentino Javier Milei se encuentra en Estados Unidos y no como parte de una visita oficial. Su cronograma no contempla reuniones con altos funcionarios del gobierno, pero sí encuentros con empresarios, entre quienes destacan directores de grandes compañías tecnológicas como Google, Apple, Meta y OpenAI. Para analizar este tema saludamos a Esteban de Gori, analista político de la Universidad de Buenos Aires y sociólogo. Esteban, gracias por acompañarnos aquí en France 24. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Esteban, la gran pregunta es, ¿qué está buscando Milei al reunirse con empresarios de este perfil? Bueno, a ver, yo diría varias cosas. Primero, lo dijeron ustedes, busca inversiones, pero por el otro lado busca construir un estilo de liderazgo presidencial. Hace mucho tiempo que las relaciones exteriores están presidencializadas, por eso es muy fuerte la figura de los presidentes a la hora de la política exterior. Pero yo diría, primero está buscando inversiones, segundo está buscando construir un liderazgo, que ya lo vimos en España, que ya lo vimos en otros lugares, que ahora lo vamos a ver en El Salvador. Hay un intento de construir un liderazgo internacional y parte de la construcción de ese liderazgo es la visita a algunos empresarios, grandes empresarios, inclusive empresarios que tienen ciertos monopolios, del cual el propio presidente argentino está de acuerdo con los monopolios. Por lo tanto, yo diría inversiones más construcción de liderazgo.
Ahora, ¿qué beneficios específicos podrían derivarse para Argentina con estas posibles colaboraciones e inversiones, como usted lo menciona, de estas grandes empresas tecnológicas? Bueno, en principio no hay ninguna gran inversión todavía. Me parece que el presidente argentino todavía está intentando construir una seguridad para dichas inversiones. De hecho, todavía la ley bases que habilitaría un régimen de grandes inversiones todavía no fue aprobada. Por lo tanto, me parece que esos inversores todavía están viendo lo que podríamos llamar el marco de seguridad que la Argentina puede ofrecerles. Por ahora me parece que es el intento de construir alianzas posibles y a partir de esa construcción de seguridad, tanto política como normativa, lograr que esas inversiones efectivamente se realicen en algunas áreas importantes como energía fundamentalmente y telecomunicaciones. Bien, Esteban, de otro lado, este es el cuarto viaje de Milei a Estados Unidos durante los últimos 7 meses. Como presidente electo en noviembre, sí se reunió con funcionarios del gobierno Biden, pero una vez en el cargo, los otros dos estuvieron enfocados en empresarios y este no fue la excepción. ¿Por qué el foco de Milei parece no estar centrado en las relaciones con Estados Unidos? Yo creo que está manteniendo Milei una relación equidistante. A ver, me parece que de Estados Unidos necesita el voto que tiene Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, por lo tanto, el presidente Milei no va a confrontar con los Estados Unidos, pero es de público conocimiento que su adscripción política está más vinculada, más cercana al propio Trump que a la gestión, que a la administración Biden. Me parece que este tiempo el presidente argentino estuvo centrado en ampliar posibles inversiones y negociar con funcionarios de segunda o tercera línea nuevos créditos o nuevas condiciones del Fondo Monetario Internacional. Me parece que Milei... Bien, era el análisis de Esteban de Gori, analista político de la Universidad de Buenos Aires. Le agradecemos por esta intervención, por este análisis. Cambiamos de tema. En Taiwán, la oposición que controla el Parlamento desde enero aprobó este martes una serie de reformas que limitan el poder del presidente Lai Ching-te, quien se posesionó hace una semana. Además, castiga con penas de prisión a funcionarios públicos en desacato y permite a legisladores paralizar los gastos en defensa. En respuesta, miles de taiwaneses protestaron contra los cambios y acusan a la coalición opositora de favorecer los intereses del gobierno chino. Más en el siguiente informe. Reformas y protestas en Taiwán. En medio de una caótica sesión, el Parlamento de Taiwán aprobó un paquete de medidas que limitan el poder del presidente Lai Ching-te del Partido Democrático Progresista. Varias manifestaciones estallaron dentro y fuera del Parlamento, con legisladores del PDP lanzando bolsas de basura a otros parlamentarios y ciudadanos rechazando lo que perciben como injerencia china. Los taiwaneses no tememos a los enemigos del exterior, pero nos preocupan nuestros enemigos internos, que nos crean un lío interno. Por eso, hoy adoptamos una postura. Lai Ching-te ganó la presidencia en enero, pero perdió la mayoría en el Parlamento. La oposición favorable a China podrá pedir a militares, empresas privadas y particulares que revelen información que consideren importante. China considera a Taiwán como parte de su territorio. Me preocupa la próxima generación. Mira la política actual en China. Su economía es mala y sus jóvenes no quieren trabajar. ¿Acaso son tan buenos como un Taiwán democrático? Taiwán es genial. ¿Por qué quieren los legisladores destruir la democracia de Taiwán? El principal partido de la oposición en Taiwán, el Kuomintang, denunció que el oficialismo intenta pintarles de rojo el color del Partido Comunista de China y de no permitirles investigar casos de corrupción en Taiwán. Terminamos en Papúa Nueva Guinea, donde tras la avalancha que dejó más de 2.000 personas sepultadas, un puente clave para la entrega de ayuda colapsó. Naciones Unidas informó que el derrumbe corta el paso, lo que hace aún más complicado el trabajo de los equipos de búsqueda y rescate ante la inestabilidad del terreno y porque ahora tendrán que encontrar vías alternas para acceder al lugar. Desde el Programa de Desarrollo de la ONU señalaron que se trata de una operación extremadamente compleja. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.